Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la Mará Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Continuamos en el Sefer Bamidbar o Bemidbar, como literalmente dice en el hebreo. Y bueno, estamos llegando ya prácticamente a una parte de que, vamos, como le dije yo en una porción anterior, vamos a ver cosas bien interesantes conforme vamos avanzando. En esta parasha, en la parasha que nos toca el día de hoy, bueno, yo voy a compartir una parte pequeña, pero me parece que es importante que nosotros entendamos sobre todo el significado para poder aplicarlo en nuestras vidas. Y de verdad, amados hermanos, ese es mi deseo. Cada vez que de verdad yo hago una enseñanza, ustedes saben que yo me concentro en alguna porción pequeña, en alguna palabra o algo, pero la idea es de que nosotros podamos entender profundamente ese contexto de lo que se nos está presentado en la Torá y sobre todo cómo está en el hebreo, porque como hemos visto, a veces las traducciones pues no nos ayudan. Pero bueno, vamos a hacer nuestra oración, como siempre, para poder empezar la parashá del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asot be'drivei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, be amén. Bueno, el día de hoy tenemos la porción, voy a hacer toda la pantalla para que vean la imagen. Parashat Beha'aloteja, ¿ok? Beha'aloteja, ese es el nombre de la parashá. Y bueno, esta, como dije yo, ahí esta imagen, van a ver, vean la menora, presten atención a esta menora, porque más adelante yo les voy a explicar por qué de verdad esta imagen es perfecta para representar a la menora, cómo alumbraba la menora. Así que voy a leer en la porción de hoy día, vamos a leer solamente del 8, del 1 al 4. Vamos a empezar, y la palabra del Eterno dice: habló Yahweh Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Hacia la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas, tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Y esta era la hechura del candelabro, de oro macizo, incluido su base hasta sus flores, labrado cincel, según la visión que Yahweh había mostrado a Moshe, así hizo el candelabro. Por favor, esto es lo que tienen que notar. Según la visión que Yahweh le había mostrado a Moshe. Así que sabemos que esta hechura, este candelabro, es una réplica del candelabro celestial, amados hermanos, de los Shamayim, porque tenemos que entender de que todo, de verdad, sabemos que la tierra, en verdad, toda la tierra es como un microcosmos del templo, un microtemplo del templo que está en los Shamayim, en los cielos. Y quiere decir que cuando el Eterno ordenó con la construcción del tabernáculo, de todos los artículos de la menora, quiere decir que hay uno verdadero que está en los cielos. Y esto es importante que nosotros entendamos. Pero bueno, vamos a mirar, les voy a enseñar la siguiente imagen que quiero que vean todo el contenido de esta porción, porque en verdad esta porción tiene muchísimo, pero muchísimo, muchísimo para aprender. Por eso que, amados hermanos, año tras año estudiamos parashot tras parashot, porque lógicamente nunca podemos avanzar, pero bueno. Así que voy a enseñarles todo lo que contiene esto, y lo que les puse en amarillo es las dos cosas que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Se lo cuento en la pantalla. Bueno, lo que estamos leyendo, que leímos ahorita, el encendido de la menora. Eso es lo que hemos leído ahorita, es donde empieza la porción y es lo que voy a explicar el día de hoy, que voy a basar mi estudio en este encendido de la menora. Bueno, en esta porción también tenemos la dedicación de los levitas, la segunda Pascua, el segundo Pesaj. La nube desciende sobre el tabernáculo, queja del pueblo por carne, derramamiento del espíritu de Moisés sobre los ancianos. Miriam es castigada con lepra, los israelitas parten del Sinai, dejar Sinai. Así como verán, ¿verdad? Esta porción tiene muchísimo, pero muchísimo, muchísimo para estudiar. Pero como les dije, voy a concentrarme en el inicio de esta porción y la parte principal, porque esta porción empieza con esta parte que hemos visto, con el encendido de la menora, ¿ok? Así que vamos a ver, como siempre, en el hebreo. Y bueno, es importante, hermanos, que nosotros entendamos de verdad que los rabinos en su sabiduría, cuando ellos, no fueron los rabinos, sino lo más probable es que haya sido Esdras o Ezra, como es en hebreo, el que separó las parashot de esta forma, ¿ok? Aunque se cree que desde ya de la época de que estaban en Babilonia, en el exilio, donde comenzaron a levantarse los Bet Midrash o las sinagogas, ellos ya comenzaban a estudiar la Torá así en porciones, ¿no? Pero bueno, están las dos opiniones. Pero para nosotros es importante entender
entender de que hay una sabiduría en cómo se ha dividido las porciones, los parashot, las 54 parashot anuales. Aunque también se cree que también, bueno, no se cree, se sabe que también había un ciclo de 3 años. O sea, habían los dos, lo trilineal, quiere decir que en 3 años se leía toda la Torá, o también al año, como lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Nosotros cada Shabbat aprendemos de una porción. Y esto, como les digo yo, es algo imagínense, desde la época de Esdras. O sea, quiere decir que ya de antes de la época del segundo templo, ya cuando aparece Yeshua, sabemos que ya estaba bien establecido las porciones de la Torá. Por eso vemos que se le pasa el rollo de Yeshayahu, de Isaías, y él lee. ¿Por qué? Porque sabemos que cada porción de la Parashá tiene su porción también en la Haftorah, que es la porción de los profetas. Y sobre todo nosotros, que tenemos el Brit Hadashah, también tenemos una porción del Brit Hadashah, del pacto renovado. Así que esto es importante que nosotros entendamos el por qué están divididas como están divididas, y cuando empiece una porción, quiere decir que hay que poner atención a cómo está empezando esta porción. En este caso, estamos viendo que está empezando con el encendido de la menora, ¿ok? Así que vamos a analizar las palabras en hebreo, porque como le digo yo, aquí es donde nosotros tenemos que ir al hebreo, amados hermanos, para poder ver y entender cómo está transmitida la Torá, porque como les digo, a veces en el español pues no podemos notar. Así que vamos a toda la pantalla para que podamos leer juntos. Empezamos con la primera línea, dice, Daber el Ajarón ve a Marta. Daber es, habla el Ajarón, a Aarón ve a Marta, y dile. La segunda línea dice, Elav, eso continúa de arriba, o sea, y dile a él, ok. Ahí está en rojo, que de ahí es donde se sacó el nombre de esta porción. Bejaaloteja et Hanerot, ok, y dice, cuando hagas montar las lámparas, lo ha traducido la Biblia textual que yo leo, ok, pero ahora vamos a explicar esa palabra, dice, et hanerot, las lámparas, está en plural, dice, el mul peneja menorá, ok, está al frente, vamos a ver cómo lo ha traducido la textual y después lo voy a explicar, dice, las 7, cuando vas a montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Ok, lo han traducido como parte delantera, pero ahí literalmente dice el mul peneja menorá, delante, enfrente, hacia la cara de la menora, es lo que literalmente dice el hebreo. Ahora se los voy a explicar. Y la última línea dice, Yairu Shivat Hanerot. Yairu será, alumbrará Shivat, las 7 lámparas, las 7 lámparas. Ok, entonces acá como vemos la palabra es bejaaloteja, ok, que es donde se ha puesto el nombre de la porción de la parashá. Que realmente cuando yo veo las traducciones, la mayoría dice cuando enciendas, pero esta es una pésima traducción, amados hermanos, porque no en realidad, bueno, acá como ven, por ejemplo, la textual lo ha tratado de entender y ha dicho cuando hagas montar las lámparas, ¿ok? Pero como siempre les digo yo, cuando ustedes hagan un estudio, vayan a diferentes Biblias y vean cómo ha sido traducida esa palabra y vamos a ver realmente de que hay diferentes Biblias que a veces, como digo yo, le han dado en el blanco, porque si bien es cierto, amados hermanos, cuando a mí me preguntan o a veces me escriben, Morá, dígame qué Biblia me recomienda, y yo la verdad que les recomiendo que vayan a los originales, porque no puedo decir que hay una Biblia pues que esté perfecta, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, acá en nuestro Bet Midrash, nosotros leemos de varias Biblias y vemos pues que a veces la Reina Valera es la que mejor tradujo, a veces vemos que la versión internacional tradujo bien, a veces vemos que hasta Dios habla hoy, que es la de la Iglesia Católica, es la que tradujo correctamente. Así que por eso es muy importante que en estos tiempos, con el avance de la tecnología, amados hermanos, que podamos buscar una interlineal o comenzar a aprender a buscar la palabra hebrea, ver la concordancia Strong y así poder de verdad estudiar, porque a nosotros se nos ha mandado a estudiar las escrituras, no se nos ha mandado a leer, que es lo que siempre les digo. Pero bueno, entonces estamos viendo ahora que esta palabra bejaaloteja, la raíz es Alá, que es subir, ascender. Por eso cuando la gente sube a Israel, hace aliyá, esa es la misma raíz, ¿ok? Así que en realidad, bejaaloteja, vamos a tratar de ver cuál es lo que la Torah nos está enseñando aquí, por qué he usado esta palabra, ¿ok? Entonces, yo les puse acá, como siempre, les pongo la palabra y les pongo 2 ejemplos. La pongo en toda la pantalla para que vean. Ahí está abajo la raíz, ¿ok? Be es en ja-aloteja, ¿ok? Okay, la raíz ahí es Alá. Ahorita les voy a explicar qué significa en realidad bejaaloteja, pero sabemos que está la preposición be, que es en, el ja, que es el artículo, y de ahí aloteja. En realidad podemos decir
cuando tú te asciendas, cuando tú subas, ¿ok? Eso es lo que literalmente podría decir traducido Behaloteja, pero vamos a tratar de entender el significado. Y ahí está la raíz, como le dije, Allah, y vamos a ver, le puse dos pasajes que han sido traducidos como subir o ascender. La primera que les puse es en Bereshit 17:22. Vamos a ir a Bereshit, a Génesis 17:22. Este pasaje es muy interesante. La palabra, el Eterno dice, cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. ¡Wow! ¿A qué les recuerda esto, amados hermanos? Por favor, tenemos que entender que la Biblia, por eso digo que es cíclico, se tiene que aprender a conectar. Ascendió. ¿Cuándo ascendió? Vemos que la ascensión de Yeshua delante de los talmidim. Esto es una cosa increíble porque nosotros tenemos que entender que todo se repite. Así que estamos viendo acá claramente que esta ascensión que sube, asciende delante de la presencia de Abraham, es lo mismo que pasaría un día con Yeshua. Con Yeshua, eso es profético. Por eso quiero que entiendan que la Torah, amados hermanos, es profética. Quiere decir que todo lo que tenemos aquí en la Torah tiene que haber una profecía que se repite en el Brit Hadashah. Y eso nosotros que tenemos que aprender, por eso a conectar. Si nosotros no hacemos esa conexión, no vamos a poder entender el porqué, la razón, nos ponen los pasajes que nos pone. Vamos a ver otra que les puse, que es los Tehilim, Salmo 24:3. Salmo 24:3. La palabra dice, miren, interesantísimo. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién pondrá a estar en pie en su lugar santo? Okay, así que ahí está la promesa. Un día vamos a subir todo vamos a hacer aliyá a esa nueva Jerusalén. A pesar que desciende, sin embargo, nosotros vamos a hacer aliyá a ella, porque está en el monte Sión, ¿ok? El monte Moría, el monte Sión, como se le conoce también. Así que estamos viendo, amados hermanos, claramente que aquí esta palabra no es enciendas, ni cuando montes, sino cuando la hagas ascender o la hagas subir. Entonces, por eso que la textual lo puso como cuando las montes, ¿ok? Cuando la levantes, pues es lo que ha querido traducirle. En fin, ok, entonces vamos a ver ahora, aclarando algo y quiero que entiendan, porque quiero que vean acá el hebreo, por favor, les voy a poner de nuevo, que vean. Acá nos habla, dice, Behaloteja et Hanerot. Hanerot es lámparas, está en plural, ¿ok? El mul peneja menora, o sea, hacia la cara de la menora. Ahí te pone la menora en singular, pero te habla de las lámparas. Y a la última línea dice, Yairu Shivat Hanerot, iluminará las 7 lámparas, ¿ok? Nuevamente está la palabra en plural, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan esto porque acá hay una confusión bien grande, sobre todo cuando ustedes buscan, por ejemplo, una imagen. Ustedes saben que yo en mis enseñanzas me gusta poner muchas imágenes porque yo de verdad, a mí me gusta aprender muy visual. Yo soy muy visual en mis enseñanzas y cuando yo leo algo voy a buscar un mapa, a tratar de ubicarme porque me gusta, soy muy visual y sé que así nosotros podemos entender muchísimo más. Pero entonces le voy a explicar a lo que me refiero, que realmente hay una confusión, sobre todo en un pasaje que vamos a ver en el Apocalipsis, que vamos a leer ahora. Se los voy a enseñar toda la pantalla porque quiero que vean ahí. Miren la menora dorada que les he puesto. La menora es de una sola pieza y tiene 7 brazos. Y las 7 lámparas que habla la menora son esas lamparitas que están encima, ¿ok? A pesar que es una menora, tiene 7 lámparas, ¿ok? Esas lamparitas pequeñitas son las nerot, porque estamos en plural, que es donde está el aceite, donde se enciende la menora, ¿ok? Así que esto es bien interesante y noten. Y es por eso que yo les puse ahí esa otra imagen que ustedes ven ahí, que es una imagen, cuando ustedes ven el libro de Hit-Galut, el Apocalipsis, vamos a leerlo. Y entonces este es el entendimiento que tiene tristemente el cristianismo, porque como les digo, al estar desconectado de las raíces hebreas, que no entienden la menora, ni entienden las lámparas, ni entienden, entonces hay estos tipos de imágenes, que es una cosa increíble, porque no tienen nada que ver con lo que se nos está enseñando aquí, ¿ok? Así que vamos a leer, como les dije, Hit-Galut 1, el 12 del 13. Dice, Apocalipsis, por si acaso, Hit-Galut, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahí cuando dice 7 candelabros, hay personas que se imaginan que son 7 menoras, ¿ok? Dice, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una paja de oro. Así que nos está hablando, piensen esto, más hermanos, por eso que les estoy poniendo este pasaje. Es una menora, ok, se la voy a poner aquí. Es la menora, hay un varón en el medio de la menora,
y estas son las 7 lámparas. Las 7 lámparas, ¿ok? No son 7 menoras, son 7 lámparas. Las lamparitas son estas, como ven ahí en la imagen. Se las voy a volver a poner en grande para que vean y miren, analicen esta imagen, que como les digo yo, si ustedes hacen Google y traten de buscar una imagen sobre este pasaje del Apocalipsis, van a encontrar así. O incluso van a encontrar 7 menoras. Pero no se trata de 7 menoras. Se trata, como les dije yo, es una menora y son las 7 menoritas, 7 lamparitas que están encima. Y esto hace una diferencia, pero una diferencia increíble aunque no parezca, ¿ok? Así que entonces, por eso les digo, esto es lo que es increíble, porque como les digo yo, se trata, siempre es una menora con sus 7 lámparas, ¿ok? Y por eso el candelabro está hecho de una sola pieza, dice. Ahora vamos a analizar también la hechura del candelabro, ¿ok? Ahora, para nosotros entender eso que les dije yo hacia la cara de la menora, quiero que vean algo porque les voy a mostrar esta imagen. Miren cómo se los he puesto aquí, ¿ok? Quiero que vean. Miren las llamas están todas mirando hacia la llama del centro, ¿ok? Esto es muy importante que entiendan, porque los sabios entienden cuando dice el mul peneja menorá, o sea, que las lámparas, las 7 lámparas al mul peneja menorá, delante de la cara de la menora. Ellos entienden que se trata que, como es la principal es el candelabro del centro, vamos a decir la menora del medio, ¿ok? Y las otras 6, vamos a decir, miraban hacia el medio. Eso es lo que los sabios entienden. Entonces, literalmente este pasaje lo podemos traducir cuando dice Beja lo teja, cuando está hablando de Aarón, dice, cuando tú subas a las lámparas hacia la cara de la menora, ellas iluminarán las 7 lámparas. ¿Ok? Se los voy a volver a repetir, miren. Cuando tú subas, porque es Beja lo teja, cuando tú subas, ¿ok? A las lámparas, pues está menorot, ¿ok? A la lámpara, perdón. Hacia la cara de la menora, el mulja menora, ellas iluminarán las 7 lámparas. Yaru, Shivat, Nerot, como leímos que vimos en el hebreo, ¿ok? Entonces acá, amados hermanos, esto es bien interesante porque tienen que entender el por qué esta menora, todas las flamas de esa menora están alumbrando hacia el centro, ¿ok? Y esto, de verdad, esto es increíble porque, como les digo yo, si nosotros no entendemos esta preciosa menora, amados hermanos, nos estamos perdiendo de un gran significado para nosotros y entender sobre todo la obra de esta menora en nuestra vida, la obra de esta menora, la razón por qué está en el tabernáculo, por qué está en el templo celestial. Así que de verdad es una cosa increíble. Para empezar vamos a mostrarles algo y yo creo que ya todos los que han regresado a las raíces hebreas ya tienen este concepto y entienden que el Tejilim que dice lámpara a mis pies es tu palabra. Sabemos que esa lámpara se refiere a la menora, pero también estamos viendo que se refiere a la palabra. O sea, quiere decir que la lámpara a mis pies es tu palabra. O sea, que lámpara y palabra es un sinónimo. Eso es lo que tienen que entender. Esa es una de las formas que la estructura de las escrituras te lo muestra. O sea, te repite, lámpara a mis pies tu palabra, lámpara y palabra es lo mismo. O sea, la lámpara es la palabra. Y es por eso que nosotros entendemos, por eso de que las escrituras es conocer, vivir las escrituras, obedecerlas y guardarlas, es luz. Cuando nosotros no estamos guardando las palabras de las escrituras, las palabras del Padre, nosotros estamos en la oscuridad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos nuestros propios caminos. Y esto es lo que la Torá nos ha querido transmitir desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, cuando habla que separó la luz de la oscuridad. Hay una diferencia. Y este tema lo vamos a ver por todas las escrituras. Nosotros sabemos que el Eterno nos ha mostrado que incluso en el Brija de Allá se nos dice que Él nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Entonces tenemos que entender qué es esa luz. ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo decir que yo estoy en luz? ¿Cómo pues solamente conociendo a Yeshua? No, tenemos que entender lo que realmente es la luz. Y la luz significa, es una tipología de la palabra. Quiere decir que cuando yo obedezco su palabra, yo estoy en la luz. Pero si yo le estoy dando la espalda a su palabra, estoy en oscuridad, no estoy viendo la luz que no me va a poder iluminar mis caminos, ni mis pies, ni mis senderos, porque su palabra es la que está para eso, es una lámpara para iluminar mis caminos, para saber qué debo hacer, cómo debo comportarme, para eso es la palabra es la lámpara que ilumina nuestras vidas.
Y tristemente, si yo rechazo esa palabra, entonces, amados hermanos, no estoy en esa luz, no estoy en esa luz. Ok, ahora vamos a analizar para que vean, en verdad, van a poder entender mucho más completo esta idea que les estoy hablando de la menora, la palabra. Esto va a ser increíble, de verdad que es una cosa preciosa que a mí no me dejó de sacudir cuando lo aprendí. Así que vamos a leer primero un poquito sobre la hechura de la menora para poder entender lo que les voy a compartir ahorita. Vamos a ir a Shemot, a Éxodo 25, 31 al 34, que es ahí donde está la primera vez cuando el Eterno le da las instrucciones a Moshe de cómo debían construir la menora, ¿ok? El candelabro. Entonces le dije Shemot 25, del 31 al 34. Y la palabra dice: harás además un candelabro, ahí está la palabra menora, de oro puro. El candelabro se hará labrado martillo, también su pie, sus fustes, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. 3 cálices hechos como almendras en un brazo, un bulbo y una flor, y 3 cálices hechos como almendras en el otro brazo, un bulbo y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. En el candelabro habrá 4 cálices hechos como almendras con sus bulbos y sus flores. Ok, quiero que aclararse acá. Esto es lo que el candelabro y los brazos, quiero que entiendan esto. Esto es lo que está representando realmente la menor nos está enseñando esto. Le está llamando candelabro, ¿ok? Acá, a la parte del medio, a la que sujeta, porque esta del medio es la que está, vamos a decirlo como el pie de la menora, ¿ok? Que es la que mantiene la menora de pie. Y los brazos son los 3 a un lado y 3 a otros. Entonces, esto es bien interesante que dice que en cada brazo, o sea, en los 6 brazos, de los 3, el de un lado y los 3 del otro, debe tener 3 flores, 3 bulbos y 3 cálices. O sea, un bulbo, un bulbo, una flor, un bulbo y un cáliz, pero 3 veces, ¿ok? Sin embargo, en la del medio tiene 4, ¿ok? O sea, tiene 4 veces, tiene 4 flores, 4 bulbos, 4 cálices, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan porque esto es importantísimo que ustedes entiendan. Ahora, vamos a verlo ahora, lo voy a enseñar en toda la pantalla para que lo puedan ver claramente. Ahí como les puse, ven sobre la mano izquierda lo que ven, las lámparas ya sabemos que son las lamparitas de arriba donde lleva el aceite, pero el candelabro es toda la menora es conocida como candelabro. Entonces estamos viendo que tiene brazos y que tiene estos artículos, vamos a llamarlos así, que se les mandó poner flor, bulbo, cáliz, y estamos viendo de que en el medio tiene, o sea, tiene 4, mientras que en los brazos tiene 3, ¿ok? 3, 3. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, porque miren, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de, vamos a decir, lo que tiene artículos o cosas, vamos a decir así, los adornos como cosas, eso es importantísimo, porque al yo decirle cosas, estoy usando la palabra devarim. La palabra devarim significa palabras, pero también significa cosas. Entonces, ahora sí van a poder entender, miren, esto es increíble, amados hermanos. Porque en esta hechura de la menora están los 66 libros de las escrituras. Como ven, si tiene en cada brazo, en los 6 brazos, tiene 9 artículos. ¿Ok? Entonces, en los primeros brazos vamos a contar los primeros, 9 por 3, 27, y el medio son 12. 27 y 12 nos da 39, que son exactamente los libros del primer pacto, o de la Tanaj. Y los últimos 3 brazos son solamente 27, que son exactamente los 27 libros que encontramos en el Brit Hadashah. Y esto no es por casualidad, porque quiero que entiendan esto. Nosotros ya sabemos lo que me están siguiendo en las enseñanzas del Evangelio de la Creación, tienen que entender que a esta menora se le aplica los 7 días de la creación, los 7 espíritus del Eterno, las 7 fiestas, y vamos a aprender también las 7 quejilot, las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero esto es bien interesante, amados hermanos, porque miren, hasta aquí, que es donde nos enseña, o sea, Pascua, panes sin levadura, Bikurim, las primicias, y Shavuot, la entrega del Espíritu Santo o Pentecostés, en estas 4 se nos enseña el primer pacto, la Tanaj, ¿ok? Los 39 libros de la Tanaj. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que cumplió Yeshua. Y sin embargo, aquí en estos 27 son ya, vamos a decirlo, cuando se empieza a aplicar el Evangelio, se escribe el Brit Hadashah, el nuevo pacto, y entonces son los 27 libros que tiene el Brit Hadashah. Esto es increíble, porque acá hay una división. Tenemos que entender que esta fiesta de Shavuot es la que hace la división del primer pacto y del segundo. Esto es increíble porque por eso está en el medio, y sobre todo entender que representa al Ruach HaKodesh, al Ruach HaKodesh. Entonces estamos viendo claramente, amados hermanos, que esta menora
representa a toda la escritura. Quiere decir que cuando yo digo lámpara a mis pies es tu palabra, estoy hablando desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es por eso, amados hermanos, que no puede haber, no se puede llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y menos enseñarlo como lo ha enseñado el testamento del cristianismo, que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ahora todo es nuevo. Es una cosa que no tiene sentido, porque para que esta menora esté parada, esté de pie, tiene que tener todos los 6 brazos y tiene que estar completa. Entonces, si yo estoy separando, estoy partiendo lo anterior, entonces la estoy cortando por la mitad. Y no puede ser, no es posible. Por eso que yo, de verdad que ustedes ven que acá en las Biblias, todas nuestras Biblias tienen una hoja de separación cuando acaba Malaquías y a Mateo le ponen una hoja que dice el nuevo pacto. Yo se la arranqué. ¿Por qué? Porque no, para mí no hay diferencia, es toda una vida continua. Entonces no se trata del nuevo pacto ni algo nuevo, ni lo antiguo, ni nada por el estilo. Es todas unas escrituras. Porque las mismas escrituras que conocen como el Antiguo Testamento es la que me enseñó a mí y que me enseña, mejor dicho, de que iba a haber una renovación, que había un pacto renovado. Así que por eso que todo está es coherente, no hay nada que sea antiguo ni nada, porque es en el antiguo, como le llaman, ¿cómo se llama? El primer pacto, vamos a decirlo así, entonces nos hace la promesa de la renovación del pacto, la renovación. Y esto es muy importante que entienda, porque la palabra Hadash significa no solamente renovar, nuevo, sino también significa reparar. Entonces el Eterno tenía que reparar ese primer pacto, porque ya prácticamente la Torá escrita en piedra, en tablas, no podía cambiar los corazones del hombre. Tenía que ser escrito en nuestro corazón. ¿Y eso a través de qué? A través de la obra redentora de nuestro Mashiach. Porque sé por esa obra misericordiosa, ese impacto, si eso no te golpea, amado hermano, amada hermana, el costo de nuestra transgresión de sus mandamientos, de la Torá, de verdaderamente que costó la vida de nuestro Mashiach. Entonces, si eso no me sacude, nada me va a sacudir. Entonces es por eso que realmente nosotros obedecemos por amor, porque entendemos ese costo de verdad que yo vivía en una vida de transgresión de su palabra y el costo de la transgresión, del pecado, la muerte de mi Mashiach, que lo único que puedo entregarle a él, ¿qué cosa es? Obediencia, en agradecimiento. Verdaderamente es la realidad. Y nosotros a veces no meditamos en esto de verdad, amados hermanos, y tristemente es bien grave rechazar su palabra, porque prácticamente lo estamos también rechazando a él, ¿ok? Así que bueno, como dije yo, ahora vamos a ver algo bien interesante, porque no solamente vemos que se trata de la palabra, sino vamos a ver que también esta menora está representada, o mejor dicho, no está representada, sino está descrita, la vamos a ver descrita como una persona, ¿ok? Como una persona. Ahora vamos a ver, le voy a enseñar 2 palabras que encontramos, porque aquí habría que estudiar, amados hermanos, pero muchísimo, habría que estudiar todititas las palabras hebreas, ¿ok? Pero bueno, voy a enseñarles solamente aquí, de verdad, 2 palabras hebreas que están en este verso 31, en Shemot 25:31. Vamos a leerlo nuevamente en español y de ahí les lo voy a mostrar en hebreo y vamos a ver estas 2 palabras que hay, para que ustedes vean cómo está presentando a la menora como una persona, con partes humanas, vamos a decirlo así, ¿ok? Shemot 25:31 dice: harás además el candelabro de oro puro, el candelabro se hará labrado en martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos, sus flores serán de él. Pero yo les puse solamente la primera parte, creo que la primera parte, bueno, vamos a verlo en el hebreo, se lo voy a poner acá toda la pantalla para que vean. Dice, Beasita, y tú harás, ¿ok? Beasita, dice, Menorat, Sahaf, Tajor. Sahaf es oro y Tajor es oro puro, ¿ok? Oro puro, ¿ok? O limpio, también Tajor es limpio. Está usado para las palabras cuando en limpieza de lepra, o sea, Tajor y todas esas cosas, eso es algo puro, dice. Y mira la segunda línea, dice, Miksha, dice, Ta'ase Jamenorá. Esta palabra Miksha, de verdad que es muy interesante porque dice Miksha, esta palabra, Kesha o Kasha, como está en el hebreo, es algo duro, es algo pero también tiene que ver con que esta menor ha sido golpeada y duramente ha sido preparada, porque realmente ha sido golpeada, vamos a decirlo así, ¿no? Pero dice Taseja menorá, vamos a terminar de leer.
Dice la tercera línea que le puse en rojo, le puse solamente estas dos palabras que quiero enseñarles ahora, que es Yareja Bekaná. Yareja Bekaná, ¿ok? Yareja lo ha traducido como su pie, y caná lo han traducido como caña o sus brazos, ¿ok? Pero vamos a verlo, por eso le voy a enseñar cómo ha sido traducida esta palabra. Yo le puse solamente un pasaje de cada uno. Vamos a ver la palabra cané, que lo ha traducido acá, sus brazos, en realidad es caña, la palabra para caña, ¿ok? Pero también ha sido traducida en otro pasaje como brazos, que es el pasaje que les puse acá, que es de Job. En Job, vamos a leerlo, Job 31:22. 31:22, porque la mayoría de las veces ha sido traducido como rama o caña, ¿ok? Pero como le digo, también estamos viendo que en este pasaje, por ejemplo, aquí en la textual, lo ha traducido como brazos, los brazos de la menora. Y no se equivoca, porque también estamos viendo que va a haber otro pasaje donde esta palabra canela van a traducir como brazo, que es acá en Job. Job 31:22. Y dice: despréndase mi hombro de la paletilla y desconyúntese mi brazo de su hueso. Oh, wow, ahí estamos viendo. Mira, esto es increíble porque, amados hermanos, con lo que yo le digo, conéctese, conéctese, conéctese. Si esta menora representa a un varón, a un hombre, y mira lo que dice acá, dice, desconyúntese mi brazo de su hueso. Mira lo que sigue, todavía dice, porque temo el castigo de Dios, ante cuya majestad no pude hacer nada. ¿A quién se le descontuyó los huesos de sus brazos? A nuestro Yeshua, amados hermanos, en el madero, en el madero. Entonces, por eso le digo que esto es increíble, porque la Torah usa las palabras que usa, porque verdaderamente, como digo yo, toda la Torah tiene que testificar de la obra redentora de nuestro Mashiach. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, la otra palabra que ha sido traducido como su pie, que lo puso acá la textual, sin embargo, la palabra que dice yerja es yarej, que significa muslo, ¿ok? Y ahí yo les he explicado una porción, el pacto del muslo. Ahí le puse un pasaje que es Bereshit 32:25, que es efectivamente donde encontramos y dice, 32:25 dice, bueno, dice, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le desconyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. O sea que a Jacob se le desconyunta el muslo y eso es lo que estamos viendo aquí, que es esto. O sea que estamos viendo, amados hermanos, que esta menora está presentada no solamente como un árbol, porque como le dije yo, nuevamente los que vieron el Evangelio de la Creación, ahí se les he mostrado cómo la menora es como un árbol, porque dice sus flores, sus bulbos, sus fustes, está presentada como un árbol, pero también está presentada como una persona por estas palabras. Entonces, ahora piensen, amados hermanos, piensen, esa visión que está teniendo Yohanan a ese varón en medio de la menora es exactamente esa imagen que ustedes tienen ahí, porque esta menora no solamente representa la palabra, todo lo que hemos visto, sino representa a Yeshua, que es la palabra hecha carne. Y es por eso que tenemos que entender que esto es importantísimo, importantísimo, que nosotros ay, Dios mío, cómo es la palabra que nunca nos olvidemos realmente lo que es su palabra, lo que representa, que es Yeshua. Entonces quiere decir, amado hermano, que si yo estoy rechazando su palabra, estoy rechazando al mismo Yeshua. ¿Y por qué? No solamente porque la menora, porque tenemos que entender que la menora al tener los siete, vamos a decirle, las 7 fiestas, los 7 días de la creación, tiene los 7 espíritus, los 7 rujot, que casualmente estarían sobre el Mashiach. ¿Cómo sé eso? Eso lo encontramos en Yeshayahu. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero para los hermanos que de repente están viendo por primera vez y no tienen conocimiento de esto, vamos a aclarar que esos son los 7 espíritus que descenderían sobre el Mashiach. Está en Isaías 11, el 1 al 2, y dice: pero saldrá una vara del tronco de Yishai, o Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh es aquí, ese que está en el medio, y de ahí te da los otros 6 espíritus, que son, ahorita los vamos a aprender también, los 7 espíritus, que es sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Así que esos 7 espíritus están en la menora, pero están sobre el Mashiach. Entonces ahí podemos ver claramente que la menora es una tipología, una simbología de nuestro Mashiach, de nuestro amado Mashiach, ¿ok? Ahora, vamos a enseñar, le voy a enseñar el siguiente, quiero que analicemos algo también. Entender esto, amados hermanos, que esa Torah es espiritual, ¿ok? El mismo Rav Shaul
dice que nosotros sabemos que verdad que esa Torá es espiritual. Ahí les voy a poner lo que les puse yo en el hebreo, porque para que vean, a ver. Dice, Ki anachnu yodim, Ki anachnu, que porque nosotros, yodim, sabemos o conocemos, Sheha Torah, que la Torah, hi ruhanit, que ella es espiritual, ¿ok? Está ella porque Torah está en femenino, ¿ok? Así que al decir que la Torah es espiritual, entonces quiere decir que la Torah está el Ruach, el espíritu de Yahweh, el espíritu de Yahweh. Y algo que quiero aclararles, porque verdaderamente a veces nosotros no entendemos, la gente piensa Torah son solamente los 5 libros de Moshe, sin embargo, también yo se los he mostrado en otros videos, la Torah en los tiempos de Yeshua era vista como toda la escritura. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos a Yohanan, a Juan 10:34, miren lo que dice. Y Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torah. Yo les dije, dioses sois. ¿Dónde está eso? Está en los Salmos 82:6, ¿ok? En los Tejilim. Así que acá Yeshua está diciendo, no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torah, y sin embargo está mencionando, ¿qué? Los Tejilim, los Salmos. Entonces quiere decir que los Salmos era considerado, ¿qué? Torah. Miren el otro, 12:34, igual. Dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos de la Torah que el Mashiach permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, continúa diciendo, como dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, acá estamos viendo claramente que están mencionándole a muchos pasajes. Se están refiriendo a Isaías, a los Tejilim, a los salmos que hablan de la permanencia del Mashiach, que el Mashiach permanece para siempre. Es algo que ellos entendían desde el primer siglo. Entonces, acá dice, ¿ves? Nosotros hemos aprendido de la ley, de la Torá. Eso no lo aprendieron de la Torá, lo aprendieron de los profetas, de los Nevi'im y de los mismos Tejilim de David. Así que estamos viendo acá que realmente, amados hermanos, Torá, cuando hablamos de Torá, se refiere a toda la escritura, porque Torá es la instrucción santa del Eterno. Como yo siempre digo, haberla traducido como ley ha perdido completamente su significado y sobre todo nos ha llevado, creo que, a la rebeldía, porque la realidad es eso, amados hermanos. El ser humano es rebelde por naturaleza. Eso lo vemos hasta en los niños, desde pequeñitos, de 1 año, le dicen no toques y quiere tocar eso. Y así, amados hermanos, el ser humano vimos desde la creación como lo primero que se le dijo que no comieran es lo primero que quisieron y fueron y comieron. Y así esa es la rebeldía que está en la carne, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros, si vivimos una vida espiritual, se guía por el Espíritu, que es el que nos va a ayudar a obedecer su Torá. Y eso es algo que el mismo Rav Shaul lo dice. El que tiene el Espíritu se somete a la Torá. El que no tiene Espíritu no se puede someter a la Torá. ¿Okay? Así que vamos a ver la siguiente. Ok, quiero leer el Salmo 119, 160, porque les voy a comprobar acá algo bien interesante, que como van a ver, lo vamos a leer en español y después lo voy a enseñar en el hebreo, cómo ha sido traducido en la mayoría de las Biblias. Sin embargo, de verdad creo que casi nadie lo ha traducido correctamente. Mira lo que dice. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. La suma de tu palabra. Ok, ahora piensa, estamos entendiendo que la palabra es la lámpara, la menora, que es Mashiach, ¿ok? Miren cómo está en el hebreo, amados hermanos. ¿Qué dice? Rosh de Bareja Emet. Rosh, ¿qué es Rosh? Cabeza. La cabeza de tu palabra es verdad. ¿Quién es esa palabra? Yeshua. Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo, de la Kejilá. Mira la segunda línea. Dice, Uleolam kol mishpat dice se de queja. Todos tus juicios, tus preceptos son de justicia. Entonces estamos viendo acá claramente, amados hermanos, que la palabra lo está presentando como la cabeza, Rosh de Bareja, la cabeza de tu palabra es verdad. ¿Y quién es esa verdad? Ese es Yeshua. Por eso cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿a qué está refiriéndose? ¿Ok? Hayim, la vida, su palabra es vida. Cuando nos dio escoger vida o muerte, ¿qué escoges? ¿Bendición o maldición? Vida y bendición si obedeces. No es al revés, ¿ok? Y maldición y muerte si desobedeces. Y también nos dijo que era el camino. Dereja, el camino. Es cuando andes, el camino es sus palabras, sus preceptos. Cuando dice la Torah nos habla cada rato de que si guardas mis caminos y te habla, le presenta la palabra misbot, mishpat, de los hukim, todas las palabras que están compuestas en la Torah, en la instrucción santa del Eterno. Y bueno, y sabemos que verdad de su palabra, y es Yeshua.
¿ok? Ahora, voy a enseñarles algo que de verdad que a veces no hemos vamos a decir, meditado en esto, o visto este segundo significado de este pasaje que le voy a leer, que está en Yohanan 14:26, en Juan 14:26, y verdaderamente que esto ni yo misma me había dado cuenta, a pesar del hebreo y todo eso, no me había dado cuenta, si no fue porque la doctora Jolisa lo mencionó, y ahí de verdad que me iluminó tremendamente. Miren lo que dice Yohanan 14:26, miren lo que dice. Pero el Paracleto, sabemos que con el Paracleto, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Ok, se los puse en el hebreo para que lo vean, ok. Mira, dice, ¿quién es Hu? Él. Estamos hablando del Paracleto, del Espíritu. Dice, Yilmat, dice, Otaj, dice, te enseñará Otaj a ti, et kol hadevarim, ¿ok? Et kol hadevarim, todas las cosas. Pero, amados hermanos, esa palabra de varim, ¿qué cosa es? Toda la palabra, toda la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que me va a enseñar? Es ese Paracleto, el ayudador, que me enseñará toda la palabra de Barín, sus palabras, no las cosas. Y eso es una cosa que nosotros no entendemos. El Ruach HaKodesh era ¿para qué? Para mostrarnos la verdad, para guiarnos, para hacernos reagulliros y guiarnos nuevamente al camino de su palabra. Y entonces por eso es que esto es el verdadero significado. El Espíritu Santo era para que nos enseñara todas las cosas, no son cosas, todas las palabras de Barim. ¿Y qué palabras? Las palabras de la Torá. Por eso que el Sefer de Barim, el libro de Moshe, las palabras, es el resumen de la Torá y se llama de Barim. Palabras. Y esto verdaderamente, amados hermanos, que es precioso porque nosotros cada día aprendemos más y nos damos cuenta que verdad que todo el mensaje de las Escrituras es eso. Sé obediente a eso, a mi palabra, a mis instrucciones santas, que te hace un pueblo apartado. Porque ¿cómo puedo apartarme yo si no estoy siguiendo sus instrucciones? Yo no voy a poder ser un pueblo kadosh ni apartado si no obedezco su palabra. Y si no lo obedezco, entonces, amados hermanos, también el problema es esto, que le estoy dando la espalda. Entonces, por eso que él dice que en aquel día que le da la espalda, yo también te daré la espalda. No escucharé, no responderá. Y darle la espalda a la palabra y seguir esa necesidad es como tapar los oídos, no querer oír y seguir caminando por nuestro propio camino. Y nosotros no podemos seguir por nuestro propio camino, tenemos que regresar a las sendas antiguas, por eso se llama, que es la Torá, dice donde tu alma encontrará de verdad refugio, shalom, porque esas son las palabras, la Torá es shalom, la Torá nos trae paz, la Torá es lámpara, es decir, es todo lo bueno para nosotros. ¿Y cómo es posible, amados hermanos? De verdad qué tristeza que hay ese concepto tan erróneo en el cristianismo, que verdaderamente ha sido desechada la Torá, que en pensar que la Torá es maldición, tienen el concepto totalmente errado y al revés el mensaje, en verdad que es bien triste, pero bueno, vamos a continuar con la otra imagen que tengo para mostrarles. Ok, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque acá hay un mensaje de por sí. Nosotros sabemos que la menora representa a Yeshua, como estamos viendo, a la palabra, toda la palabra que es la palabra, pero dice que son los 7 rujot que descenderían sobre el Mashiach. Y estos rujot están aplicados a cada brazo de la menora, ¿ok? Voy a poner acá toda la pantalla. Ahí tenemos el de Yahweh, sabemos que ya eso es lo que leímos en antes, de Yeshayahu, Isaías 11, 2, donde están los 7 espíritus. Sabemos que el espíritu Yahweh está en el medio, porque de ahí salen todos los demás, ¿ok? Ese es el axis central, como se llama. Entonces tenemos el primero, que es Jochma, que es sabiduría. El segundo es Binah, que lo han traducido como entendimiento, ¿ok? Después tenemos Etzá. Etzá es consejo, significa consejo. Después el quinto, porque ya en el medio sabemos que es Yahweh, está Geburah, que es el espíritu de poder. Después tenemos el sexto, que es Da'at, que es conocimiento. Y después tenemos el último, que es Yirat, que significa temor. Por eso que tenemos, por ejemplo, como entendemos que se trata de una estructura quiásmica, el primero tiene que ver con el séptimo. Por eso que tenemos por toda la escritura que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el temor, ¿ok? El principio está relacionado y así todos. Pero acá quiero que entiendan algo. Si nosotros entendemos que estos son el Espíritu Santo, el Eterno, que son 7 espíritus, son 7, pero sin embargo son 1. Eso quiere decir, amados hermanos, que esos 7 rujotes, esos 7
espíritus están disponibles a nosotros. Cuando nosotros conforme vamos guardando las palabras de la Torá, esos 7 espíritus son los que nos van a llenar nuestra vida, nos van a ir guiando por este camino, porque nos da sabiduría, podemos aconsejar, nos da entendimiento, nos da el temor a Yahweh, y eso es lo que hace, es lo que actúa esos 7 espíritus en nosotros. Pero hay algo que yo quiero que les escribí acá, que quiero que piensen bien, es algo bien interesante, porque acá también hay una pista cuando nosotros vemos realmente las raíces de estos 7 rujot, ¿ok? Por ejemplo, Jochma es de la raíz Jajam, la raíz principal es Jajam, que es sabio, o sea que el sabio tiene sabiduría. Biná, a pesar que lo han traducido como entendimiento, sin embargo la raíz es Baná, que tiene que ver con construir. Después tenemos el espíritu de consejo, que es Etzá, y la raíz de eso es Etz, que es nada más y nada menos que árbol, ¿ok? Después Geburá, bueno, es Gibor, el poder que tiene, es uno de los nombres del Eterno, que es poder. Da'at significa conocimiento, pero, perdón, este conocimiento es algo íntimo, ¿ok? Que la raíz puede ser yodea, es conocer. Por ejemplo, cuando Adán conoció a su mujer, o sea, es un conocimiento íntimo. Y por último, yirat, también hay una raíz que es de ra'a, que es de ver, ¿ok? La raíz de ver, ¿ok? Así que ese pasaje, por ejemplo, de Bereshit, quiero leer eso ahora que me ha venido a la mente, de 22, el 22 donde está la quedad de Isaac, es decir, la ataúd de Isaac, cuando dice el verso 14, 22, 14, dice, y llamó a Abraham a aquel lugar, Yahweh iré, por eso se dice hoy, en el monte de Yahweh será visto, ¿ok? Esa es la Yireh y Yarat, esa es la misma raíz, ¿ok? Será visto, o será, o proveerá, también lo han traducido. Entonces, miren ahora, entendiendo esas raíces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros de verdadmente guardamos esa Torah preciosa y esos 7 rojot están sobre nuestras vidas? Esto es lo que sucede, miren. El sabio que tiene sabiduría, que tiene la Torah, construye, es el segundo espíritu, Binah, porque tiene que ver con construir, con el árbol de vida, porque el árbol de vida es, acuérdense, el tercer espíritu es Etzá, que tiene que ver con árbol, y sabemos que si nos hablan de un árbol, lógicamente es el árbol de vida, que sabemos que es representante de la Torá. Dice, porque Yahweh está en el medio, el espíritu de Yahweh está con él y le dará el poder. Él nos dará el poder ¿de qué? De conocerlo. Aquí está el espíritu de Da'at, de conocerlo íntimamente. ¿Y para qué? Para que yo pueda ver a Elohim, Ra'á, para que yo lo pueda ver. Así que esta es la razón de estos 7 espíritus, lo que actuarán en nosotros, amados hermanos. Esto de verdad es increíble, porque como digo yo, nosotros tenemos que entender que la sabiduría viene de la Torá. ¿Cómo puedo decir? Incluso hay un pasaje que Yeshayahu dice, ¿cómo puede decir los escribas, la sabiduría está conmigo cuando han desechado la Torá del Eterno? O sea, tenemos que entender que esa Torá, amados hermanos, es la sabiduría, es el Jochma, y por eso es el primer Ruach. Y bueno, les recomiendo que vean el Evangelio de la Creación, los videos que estoy haciendo, porque ahí vamos a enseñar ahora, más adelante, las 7 fiestas aplicadas a los espíritus, en fin, es una conexión preciosa, amados hermanos, no deben de perdérselas. Así que bueno, ya me quedan 15 minutos. Vamos a ir a la segunda parte de la enseñanza, que también está relacionada a esta enseñanza, por eso que escogí enseñar esta segunda parte, y vamos a leer en números, Bemidbar 11 del 1 al 17. ¿Ok? Porque esto es un pasaje bien interesante y creo que también a veces atrae un poco de confusión y no atrae entendimiento de qué significa esto. ¿Ok? Así que vamos a leer 11 del 1 al 17. La palabra dice: pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Yahweh, y Yahweh lo oyó, y se encendió su ira de manera que el fuego de Yahweh ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Miren, amados hermanos, esto tienen que entender que son a través del espíritu que el Eterno nos va a juzgar. Y ese espíritu que está en la menora, ahí hay fuego. ¿Ok? Por eso que desciende fuego, dice. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego de Yahweh se había encendido contra ellos. Y la chusma que iba, a darse como traducción textual, que iba en medio de ellos, sintió otra vez un gran deseo, y los hijos de Israel también lloraron y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Como nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. ¡Wow!
Y el maná era como semilla de culanto y su aspecto era como aspecto de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en morteros y lo cocinaban en ollas o hacían bollos con él y el sabor era como sabor de bollo de aceite. Por la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él. Y oyó Moshe al pueblo como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y la ira de Yahweh se encendió grandemente y también fue desagradable ante los ojos de Moshe. Entonces dijo Moshe a Yahweh, mira, escuchen a Moshe. ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho como una nodriza, lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para darle a todo este pueblo? Pues lloran ante mí diciendo, danos carne por comer, que comer. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si así has de tratarme, mátame. Del todo, si he hallado gracia de tus ojos, te ruego para que no vea yo más tu mal. Yo vea más. Imagínense la separación de Moshe que prefiere estar muerto. Y Yahweh le dijo a Moshe, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo y a sus oficiales, y llévalos a la entrada de la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, para que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos a leer. Miren, amados hermanos, esto es una cosa increíble. Acá estamos viendo que el pueblo se queja se harta de este maná. Piensen esto, ubíquenselo, vamos a verlo al tiempo de hoy. Este maná, ¿quién es? Es Yeshua que vino del cielo. Y dice, queremos carne. Y sin embargo, la carne, la palabra basar, es la besorá. Entonces hay gente que se va a quejar, sin embargo, va a estar rechazando a la misma vez a Yeshua y al nuevo pacto, o sea, a la buena nuevas, a las besorá. Pero acá quiero que yo concentrarme en esto que es increíble. Acá esta parte donde dice, y la chusma que vive en medio de ellos, acá esto es increíble porque la palabra es asaf, la raíz es asaf. Los que se añadieron, ¿ok? Acuérdense que, por ejemplo, que la fiesta de Sukkot, por ejemplo, se llama Hak HaAsif. ¿Okay? De la cosecha, del fin de año, y de verdad tiene que ver con los que se han añadido. Eso es lo que es la raíz también de Yosef, ¿ok? Añadir. Entonces, lo más probable que esta chusma que refiere acá hayan sido los egipcios, porque los egipcios es lo que ellos sí experimentaban todo esto, el pescado que comían, en fin, en este caso, ¿no? Entonces, pero acá lo que yo quiero que nos concentremos en este derramamiento del espíritu de Moshe sobre los 70 ancianos. ¿Qué espíritu es el que se derramó, el que tomó del espíritu de... Eso no se trata de reencarnación, más o menos, porque la gente piensa a veces de que hay el espíritu reencarnado. No tiene nada que ver con esto. Son los rujos, son los 7 espíritus del Eterno que están sobre Moshe. El espíritu de Josmá, de Binah, de Etzad, de Geburat, del espíritu de Santo, el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh, el espíritu de Ahat, el espíritu de Yirat, de temor de Yahweh. Esos espíritus que de verdad nos ayudan a nosotros en nuestro caminar, como vimos en antes, que en la sabiduría, poder ver ese árbol de vida y todo eso, iba a descender también sobre los sabios de Israel. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ayudar a Moshe, porque sin eso no podían. Y esto es algo que nosotros entendemos porque es exactamente lo que nosotros vemos acá. Hay 2 cosas importantes que quiero que leamos, porque vemos lo mismo acá, Segunda de Reyes, vamos a ver Segunda de Reyes 2.15, porque el mismo Ruas de Eliyahu, vamos a ver que desciende sobre Elisha o Eliseo, ¿ok? Segunda de Reyes 2.15. Segunda de Reyes 2.15. Se me acaba el tiempo. Segunda de Reyes 2.15. Y dice... Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Así que, lógicamente, Eliseo había pedido doble porción. Y por eso vamos a ver que Eliseo ha podido hacer dobles milagros de lo que hizo Elías. Y después también vemos que Yeshua habla de Juan, de Yohanan, cuando dice Mateo, vamos a ir a Mateo 11:15. Dice, y entró a Jerusalén, perdón, estoy en Marcos, este no es Mateo 11:15, dice,
De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero en los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, él es Elías el que está a punto de venir. El que tiene oídos, oiga. Quiere decir que este es el Ruach, ahí les puse yo, les pone en toda la pantalla las palabras como están en hebreo, en Reyes, dice Nahá Ruach Eliyahu al Elisha, ¿ok? Dice Nahá, reposó el espíritu de Eliyahu sobre Elisha o Elías. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que, ¿por qué no es que sea el espíritu propio de Elías o el espíritu propio de Moshe? Son los espíritus del Eterno que están sobre Moshe y que el Eterno tomó de ellos para que las demás personas pudieran recibirlo. Y eso es lo que pasa con este mismo espíritu de Eliyahu, el que tiene Yohanan, Juan el Bautista, porque ¿qué es lo que hicieron ellos, amados hermanos? Tenemos que entender que ese espíritu de Elías es el que está en estos tiempos. Por eso que en Malaquías acaba, yo envío al profeta Elías antes de la venida del grande y temible de Yahweh. El profeta Elías no es que va a venir en persona, es el Ruach, su espíritu, el que será derramado sobre la tierra. ¿Por qué? Para que podamos servir al Eterno, hacer lo que hacía Elías, lo que hizo Yohanan y lo que hizo Yeshua desde que empezó su ministerio. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Llamada a arrepentimiento, hagan teshuvá. Hagan teshuvá y regresen al pacto. Estos son los tiempos de ahora, amados hermanos. El espíritu de Eliyahu es el que nos mueve a nosotros, es el espíritu que nos hace regresar, es el espíritu que nos hace gritar a las personas, regresen al pacto. Y es por eso que es tan importante nosotros entendamos, amados hermanos, que ese Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo está en su palabra, ¿ok? En su palabra, en su palabra que es de verdad es espiritual, como vimos. Toda su palabra es transmitida a través de su espíritu. Entonces, cuando yo estoy lleno de su palabra, esos 7 rujot, esos 7 espíritus me van a poder llenar a mí para que yo pueda actuar en esta vida realmente con sabiduría, con entendimiento, yo pueda dar consejos a otros, pueda tener poder para esa fe, de verdad que no sea conmovida, para poder tener esa relación íntima, ese da'at, ese conocimiento íntimo, esa relación íntima con el Padre, y ese temor, porque esa sabiduría de conocer su Torah, ese que me da temor, y ese temor no es un temor de miedo, sino un temor reverente, que lo reverencio, que entiendo que es el Adón Adonín, el Melech Hamlachim, el Señor de señores y Rey de reyes, y que me dio una constitución santa para mí, para ser parte de su pueblo. Y ese es el temor, el Yirat Yahweh, que me hará a mí guardar la Torá, las palabras del pacto, guardar su palabra y ser fieles a ese pacto precioso que verdaderamente que él hizo con Israel, porque verdaderamente, amados hermanos, eso es lo que hizo cuando dio la Torá, hizo el pacto matrimonial, de verdad, dándole a Israel, me serán ustedes mi especial tesoro, en mi pueblo apartado de todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo yo voy a vivir, ser su tesoro especial si yo no guardo sus palabras, amados hermanos? Verdaderamente tenemos que, amados hermanos, que orar mucho al Padre para que cada día sean más las personas que puedan regresar al pacto. Esa es la labor de nosotros. Ese Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, el Espíritu de Eliyahu, que de verdad que es lo que hizo. Él confrontó a los sacerdotes de Baal y les dijo, si Baal es Baal, seguidle, pero si Yahweh, seguid a Yahweh. Y ese es el Espíritu que tiene que estar en nosotros, que podamos predicar estas buenas nuevas, las buenas nuevas de esta Torá, de Yeshua, de verdaderamente de ser un pueblo apartado, santo, a través de su palabra, para que verdaderamente cada día entren más personas al pueblo, a Am Israel, porque el Eterno solamente tiene un solo pueblo, de verdaderamente, como dice el Apocalipsis, que son los que tienen el testimonio de Yeshua y los que guardan los mandamientos. El tiempo se acorta, amados hermanos, y verdaderamente, como siempre digo, pensemos también de que nuestra vida es muy corta. Hoy estoy aquí, mañana no estoy. Y es nuestra labor, como como ciudadanos y ciudadanos de este reino, de verdad, de poder traer otros al reino. Porque yo creo que algún día, cuando estemos en su presencia, de repente nos va a decir, a ver, ¿cuáles son tus invitados? ¿A cuántas personas tú has logrado traer al reino? Porque cuando Yeshua nos mandó predicar estas besorá, estas buenas nuevas por todas las naciones, ese es un mandamiento para ti, para mí, para todos los discípulos, los talmidim de Yeshua, tenemos que hacer eso. ¿A cuántas personas lo has predicado? ¿A cuántas personas has podido lograr que entren a este conocimiento de verdad de la Torah preciosa, que regresen al pacto, a los moedim del Eterno? ¿Estamos haciendo ese trabajo, amados hermanos?
Esa es nuestra labor, así que meditemos en esto. Y yo de verdad, amados hermanos, le doy las gracias por sus comentarios, porque de verdad aprecio mucho sus comentarios y muchas personas me escriben que están disfrutando de estos estudios. Para mí es un honor poder compartir con ustedes de verdad esa palabra preciosa que cambió mi vida para siempre y que me tengo un hambre tremendo de su palabra, porque paso todo el día estudiando, enseñando, preparando mis estudios con mucho amor para poder que las demás personas puedan enamorarse de su palabra, porque al enamorarse de su palabra se están enamorando del mismo Yeshua, de nuestro mismo Mashiach. Y yo les pido, amados hermanos, que nos ayuden también a compartir los videos. Sé que muchos los ven, pero muy pocos son los que comparten los videos. Les pido, les ruego por favor que puedan compartir para que otros también se gocen y aprendan con nosotros. Y de verdad que todos nosotros así ponemos nuestro granito de arena, unos enseñando, otros compartiendo, y así todos podamos llevar a traer de verdad a todos nuestros hermanos a esta luz preciosa que es la santa palabra del Eterno, la Torah preciosa, la menora, donde están los 7 rujot del Eterno, que también, como dije, están disponibles a nosotros. Así que, amados hermanos, bueno, será hasta la próxima, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.